¡Ya llegaste! Esto es Candy no vive aquí. Hola payoleras, hola payoleros, yo soy Candy y les doy la más cordial bienvenida a La Payola Radio. Esto es Candy no vive aquí. Hoy es 25 de enero del año 2023 y un día como hoy, pero de 1890, Nellie Bly completa la vuelta al mundo en tan solo 72 días. Y con esto redujo en 8 días el récord de 80 días de dar la vuelta al mundo, que fue narrado por Julio Verne en su obra publicada por entregas en Le Temps desde el 7 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 1872, que es el mismo año en el que se supone que pasa esta situación. Después esta obra fue publicada íntegramente en 1873, un 30 de enero, pero hoy no solo hablaremos de la hazaña de Nellie Bly, sino de toda su historia. Ella nació un 5 de mayo de 1864 en Crockett's Mill, Pensilvania, a 16 kilómetros de Pittsburgh, lugar que ahora forma parte del municipio de Burrell, y ella nació justo en plena guerra civil. Su nombre es Elizabeth Jane y fue criada por su madre Mary Jane. Creció con 14 hermanas y hermanos, que en realidad 10 eran sus medios hermanos y fueron hijos del matrimonio anterior de su padre Michael Crockett. Toda la gente en su familia y en su pueblo la conocían como Pinky porque parece que siempre usaba, cuando era niña, cosas rosas en sus atuendos. Y en su adolescencia, Elizabeth cambió su apellido de Crocan a Crocané, porque según ella se escuchaba mucho mejor. Y ya saben que desde ese entonces el clasismo decía que un mejor apellido seguro te ayudaría a encontrar mejores oportunidades. ¿Qué cosas, no? Pero bueno, en 1879, Elizabeth se inscribió a la universidad. En realidad su padre fue un trabajador modesto de los molinos, aunque se le dio una buena fortuna. Pero murió muy joven y esta fortuna se esfumó, y justo por esa falta de dinero, Elizabeth se vio obligada a abandonar la universidad. En ese entonces existía el Pittsburgh Dispatch, uno de los principales periódicos de Pittsburgh, que inició sus actividades en 1846 y emitió su último número en 1923. El periódico se amplió gracias al liderazgo del editor Daniel O'Neill y se dice que fue uno de los periódicos más grandes y prósperos de Estados Unidos. Total que en 1880 el periódico publicó una columna sexista titulada ¿Para qué sirven las mujeres?, que explicaba que la mejor función para las mujeres era tener hijos y cuidar del hogar. Y bueno, supongo que a ustedes les dio dolor de panza y eso también le pasó a Elizabeth, que la impulsó a escribir una carta al editor, que en ese entonces era George Maiden. Por supuesto, para permanecer anónima y no sufrir las consecuencias que conlleva hasta hoy día exponer las injusticias del sistema machista heteropatriarcal en el que vivimos, decidió usar un seudónimo y escogió Huérfana Solitaria. El editor quedó tan impresionado con la calidad de esa carta de reclamo y, como no podía contactarla de forma directa porque evidentemente venía bajo un seudónimo, publicó un anuncio en el propio periódico para que quien había escrito la nota se pusiera en contacto. Elizabeth aceptó el reto y George Maiden le ofreció un trabajo. Le ofreció escribir un artículo con el mismo seudónimo que se titularía El rompecabezas de las mujeres o El rompecabezas de las chicas, en el que Elizabeth abogó con furia por las jóvenes de su país, exigiendo las mismas oportunidades de educación, empleo y, por supuesto, de salarios. Elizabeth por fin había conseguido trabajo y lo ejercía bajo un nuevo seudónimo. George Maiden le dio un apodo que era Nellie Bly, en honor al personaje de la canción del mismo nombre de Stephen Foster. Que bueno, para que se den una idea, la canción empieza diciendo: Nellie Bly, trae la escoba, barreremos la cocina, querida, y cantaremos una canción. Pica la leña, mi señora, y haz arder el fuego. Y mientras, yo bajo el banjo, solo dale una vuelta a la papilla. Pero busquen la letra para que vean. Total que, así, Elizabeth empezó a escribir
Y obviamente pues al inicio eran temas de moda, sociedad, cultura. Ya saben, porque este sistema cree que es lo único que podemos hacer las mujeres. Pero bueno. Total que cuando cumplió 20 años, Nellie Bly ya estaba aburrida de los temas que le pedían tocar en la revista y convenció al editor de que la nombraran corresponsal en México. El editor se la jugó y con su madre de chaperona, a los 21 años de edad, Nellie abordó el tren. Entraron a México por Paso del Norte, Chihuahua, y durante varios meses de 1886 viajaron por Veracruz, por Puebla y por otros estados. Estuvo 6 meses durante las revueltas en el contexto del régimen de Porfirio Díaz. Nellie mandó a Pittsburgh más de 30 reportajes publicados semanalmente que precisaban todo lo que veía, ya fuera en los palacios de la aristocracia porfirista o en los pueblos indígenas donde no se hablaba español. En uno de sus textos denunció que el régimen de Porfirio Díaz había encarcelado injustamente a un periodista, ni más ni menos que a Daniel Cabrera, que un año antes había lanzado El hijo del ahuizote. Curiosamente, las autoridades mexicanas pues se enteraron de la denuncia al leer el artículo publicado en Estados Unidos. Y ante las amenazas de la policía, Nellie decidió regresar a Pittsburgh. A su llegada a México, en Paso del Norte, había conocido la cárcel local. En buena parte, esta cárcel estaba abierta a la vista de todas las personas porque no tenía muros, aunque estaba muy, muy vigilada. Y ahí había podido observar pues, las condiciones tan lamentables en las que estaban todos los prisioneros. Y sus crónicas periodísticas de este periodo se editaron luego en un libro que se llamó 6 meses en México. Pero Nellie decidió abandonar el Dispatch y viajó a Nueva York, donde solicitó empleo en el periódico sensacionalista New York World de Joseph Pulitzer. Y Pulitzer la contrató y le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en la isla Blackwell. El encargo consistía en fingir un desequilibrio mental severo y que por eso la encerraran en este tenebroso manicomio de la isla Blackwell, en donde había más de 1,600 mujeres. Nellie se preparó a conciencia, practicando justamente desvaríos emocionales ante el espejo y registrándose bajo un nombre falso en una casa de huéspedes para mujeres desamparadas, donde fingió un ataque de locura que la llevó primero al famoso hospital de Bellevue y finalmente al asilo de la isla de Blackwell. Ahí convenció a civiles, policías, custodios, médicos e incluso a otras internas de que era una perfecta lunática, mitad amnésica, quizá originaria de Cuba, que es una personificación para la cual aprovechó frases y expresiones en español que había aprendido durante su estancia en México. Nellie Bly se internó en el asilo exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a las pacientes. Y tras la experiencia, escribió el reportaje titulado 10 días en un manicomio, denunciando los abusos de la administración sobre las pacientes y obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a las enfermas mentales y a los enfermos mentales, porque tuvieron que abrir una investigación oficial y obviamente liberar presupuesto para mejorar la asistencia a las y los enfermos mentales de ese entonces. Este tipo de periodismo encubierto finalmente se convertiría en su estilo particular, además de su visión feminista del mundo, que le permitió aportar otra perspectiva a sus artículos y ser pionera al embarcarse en proyectos que hasta entonces, por supuesto, estaban reservados para los hombres. Desde luego, la joven reportera no era la única periodista de la Unión Americana. Pero en aquel año de 1887 era indiscutiblemente la más famosa. Se había convertido en ícono de la nueva mujer estadounidense. Pero, pues, ¿qué haría ahora? ¿Cómo superaría aquel reportaje insólito y toda esa experiencia escalofriante que de verdad la había hecho sufrir? Y lo que se le ocurrió fue, para desbordar cualquier expectativa, dar la vuelta al mundo en menos de los 80 días que había tardado Phileas Fogg, que es el protagonista de esta novela de Julio Verne, en La Vuelta al Mundo en 80 días. Muchas mujeres viajeras acaudaladas ya habían dado la vuelta al mundo, pero ninguna en los términos que ella planteaba.
El editor de New York World meditaba las razones, obviamente, para negarle el viaje. En primer lugar, Nelly necesitaría protección masculina, según él, ¿no? Y obviamente, una mujer en su cabeza requeriría de maletas y baúles enteros de ropa y accesorios para semejante aventura. Bueno, pero como ya sabemos, Nellie Bly era ejemplarmente necia y les dijo que si no la patrocinaban se iría con la competencia y ¿adivinen qué? Pues su jefe cedió. Y un año después inició esta hazaña cuando el 14 de noviembre de 1889 partió en un viaje de 40,000 kilómetros desde la ciudad de Nueva York. Se llevó el vestido que llevaba puesto, un abrigo súper resistente, varias mudas de ropa interior, una pequeña bolsa con sus artículos de tocador y la mayor parte de su dinero en una bolsa que llevaba atada al cuello. El periódico neoyorquino Cosmopolitan patrocinó a su propia reportera, que también se llamaba Elizabeth, pero se apellidaba Bisland, para vencer el tiempo de Phileas Fogg, el personaje de Julio Verne, pero también el tiempo de Nellie Bly. Y Bisland viajaría en sentido contrario, pero saliendo el mismo día. Nellie Bly no se enteró de esto, del viaje de su rival, hasta que ella llegó a Hong Kong y entonces desestimó esa competencia. El telégrafo le permitió ir enviando breves informes de su progreso, aunque los despachos más largos tuvieron que viajar por correo regular, por lo que llegaban con 2 semanas de retraso. Tardó 6 días en llegar a Southampton, en donde tomó un tren para Londres, y de ahí pasó al otro lado del Canal de la Mancha, a Calais, con el tiempo justo para tomar otro tren y dirigirse a París, con parada en Amiens, en donde conoció a Julio Verne, quien escéptico le dijo: «Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente». Desde París se trasladó a Brindisi, al sur de Italia, y desde ahí tomó un barco a vapor con el que cruzó el Mediterráneo con una parada en Port Said antes de atravesar el Canal de Suez. Cruzó luego el Mar Rojo, el Mar de Arabia e hizo escala en el puerto de Adén, en Yemen. Cruzó luego el océano e hizo escala en Colombo, la capital de la isla de Ceilán. Desde ahí se dirigió a Malasia, luego a Singapur y a Hong Kong y después a Yokohama, el único lugar no británico. Luego fue a San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, que cruzó en tren, presentándose en Nueva York a los 72 días, 6 horas, 11 minutos y algunos segundos del 25 de enero de 1890. El mal tiempo en el océano la había hecho llegar con retraso a San Francisco, pero Pulitzer alquiló un tren privado para ella hasta New Jersey. El experimento había sido todo un éxito y, por supuesto, la prensa mundial hizo un gran eco de su hazaña. Cuando Nellie Bly llegó a Nueva York, Bisland todavía navegaba por el Atlántico y llegó 4 días más tarde. También había perdido una conexión y tuvo que abordar un viejo y lento navío que era el Botnia en vez de uno nuevo y rápido que era el Etruria. Nellie Bly estableció un nuevo récord mundial al dar la vuelta al mundo en tan poco tiempo. Y unos meses después, George Francis Train rompió esta nueva marca al completar este viaje en 62 días. En su viaje alrededor del mundo visitó Inglaterra, Japón, China, Hong Kong, el hogar de Julio Verne, Brindisi, Colombo y San Francisco. Había circunnavegado el globo casi todo el tiempo sola, sin compañía ni protección de un hombre, lo que llegó a inspirar a las mujeres occidentales. Nellie Bly contrajo matrimonio con el millonario Robert Seaman en 1895 y al mismo tiempo se retiró del periodismo, al menos por un pequeño tiempo. Cuando Seaman murió en 1904, Nellie Bly tomó las riendas de la empresa de su marido y realizó reformas sanitarias en ellas, modificó horarios y ofreció salarios más justos, lo que obviamente le dio una gran popularidad. Finalmente cayó en bancarrota y tuvo que volver a dedicarse al periodismo. Entonces empezó a escribir en el Evening Journal de Nueva York. Trabajó como periodista una vez más y reportó los eventos de la Convención de 1913 a favor del sufragio femenino. También viajó a Europa durante la Primera Guerra Mundial y ejerció como reportera desde el Frente Oriental, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Elizabeth Croccan murió a los 57 años y murió de neumonía.
Está enterrada en el mismo cementerio que otra famosa periodista que fallecería en 1929, que es nada más y nada menos que Elizabeth Bisland, quien fue la que compitió con Nellie Bly en La Vuelta al Mundo. Bueno, pues, este episodio ha llegado a su fin y si conocen historias de otras mujeres chingonas, cuéntenos. Ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto en Spreaker. Visiten nuestra página www.lapayolaradio.com y síganos en redes. Somos @lapayolaradio. A mí me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como @candyfg. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Un día cualquiera en lapayolaradio.com. 2, 3. Si quieres conocer los efectos del fenildimetilpirazolón metilamina... 3, 2. Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina fulfonato sódico... 3, 2. Si tú quieres conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metilamina Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilamino metanfulfonato, ya valió madre. 3, 2. Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón Si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimetilpirazolón metilamino metanfulfonato, va de nuevo. La Payola Radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.